Shalom, bienvenidos una vez más a este su espacio, como lo es Cristiandad en Línea. Cristiandad en Línea, con la luz de la Torá. Sean todos bienvenidos. Y en esta oportunidad vamos a hablar un poco en relación a esta carta que el apóstol Pablo envía a los Gálatas. Y es que de la carta enviada del apóstol Pablo a los Gálatas se dice: no, es que ya no estamos más bajo la ley, sino bajo la gracia. Para nada, ya no debemos cumplir la ley para no estar bajo maldición. Pero antes de entrar en materia, es necesario hacernos esta pregunta: ¿cuál es el tema central de esta carta? Una vez que entendamos cuál es el tema central de lo que el apóstol Pablo está escribiendo para los Gálatas, nos daremos cuenta si realmente estos 3 puntos que acabamos de mencionar se entienden como se leen. Así que los invito a hacernos esta pregunta nuevamente: ¿cuál es el tema central de dicha carta? El tema central de esta carta es la tradición de los ancianos. En otras palabras, el Talmud, mejor conocida como la ley oral. ¿Cuál sería entonces la razón por la que Pablo escribe esta carta? Tiene como objetivo restaurar la ley escrita, las cuales son las instrucciones como la autoridad, tanto para el creyente como para el judío y gentil. ¿Quiénes son los gentiles? Son los extranjeros, aquellos que no son descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora, ¿por qué hemos malentendido esta carta enviada del apóstol Pablo a la provincia de Galacia? Uno de los errores más gravísimos que existen es por el desconocimiento de las escrituras, y obviamente es por el sistema de enseñanzas. No se puede aprender la Biblia por versículo, porque sencillamente tu mente será un collaje o una colcha de retazos, ya que los versículos están puestos para hacer la concordancia, porque originalmente no fueron escritos con versículos o capítulos. Y este tipo de enseñanza lo vemos a diario, y es que se toma un versículo y se traza una enseñanza. La gente lleva mucho tiempo explicando textos sacados de su contexto y en realidad no sabe de qué trata la Biblia. No entendemos el tema central de lo que se está explicando. En los sistemas antiguos se leía la carta desde el principio hasta el final. Aquí te regalo un principio básico para que puedas entender las Sagradas Escrituras. Salmo 119, versículo 160 dice: la suma de tu palabra es verdad. Esta es la regla fundamental de la interpretación de la Biblia para no equivocarnos. No podemos establecer una doctrina en base a un versículo o 2, porque sencillamente lo que creemos debe estar en armonía con los 66 libros, es decir, los 39 del Primer Testamento y los 27 del Pacto Renovado o Nuevo Testamento. Si a la hora de interpretar te das cuenta que algunos versículos se contradicen, es muy probable que tu interpretación o mi interpretación es incorrecta, ya que nuestro Padre no se contradice, en Él no hay sombras de variación, lo que hoy dice es lo que dirá mañana y así sucesivamente. Y todo esto de acuerdo con Números capítulo 23 versículo 19. Otra parte de la confusión que tenemos en relación a la interpretación de la carta enviada del apóstol Pablo a la provincia de Galacia es que los judíos tienen 2 tipos de leyes: la ley escrita, que conocemos como el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, y la ley oral, el cual es la explicación de las enseñanzas de la Torá escrita, más las enseñanzas y tradiciones judías, conocida también como la ley de las tradiciones, leyes rabínicas o Talmud. Otro dato a considerar es que para los tiempos de Yeshua o Jesús, los judíos obedecían estrictamente a las leyes rabínicas, o mejor dicho, el Talmud, los escritos y los mandamientos rabínicos, que incluso llegan a ser más importantes para la época que la Torá escrita, la ley divina del Eterno. ¿Recuerdan esto? Y les decía también: vosotros invalidáis los mandamientos del Eterno por vuestras costumbres y tradiciones. ¿A qué se está refiriendo el maestro? A el Talmud, leyes rabínicas.
Esto está registrado en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo 9. ¿Cuál era la razón del maestro de invalidar estas enseñanzas? Era por la misma razón que el apóstol Pablo está explicando acá en la carta enviada a los Gálatas. De igual forma se entiende que eran mandamientos que el Eterno no había dado al pueblo de Israel. Muchas veces en el Nuevo Testamento se hace referencia a esta ley rabínica o el Talmud y no nos damos cuenta. Muchas veces creemos que se está refiriendo a la ley divina del Eterno, es decir, su santa Torá. La confusión en este tema es tremendamente grave. ¿Recuerdan al apóstol Pedro hacer una advertencia en relación a los escritos del apóstol Pablo? No eran tan fáciles de asimilar y que solo los estudiosos, aquellos que portaban el conocimiento necesario en relación a la ley de Dios y también acerca de sus tradiciones, es decir, el Talmud, podían entenderlo. Pablo entendía perfectamente lo que estaba escribiendo. Como recuerdan, yo soy fariseo de fariseo, es decir, era celoso de la Torá, de la ley oral, la ley rabínica. Y esto se encuentra registrado en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 15 al 17. Y ahora que sabemos que los judíos han manejado dos leyes desde el principio, entendemos lo que significa para ellos y que es importante cumplir las leyes rabínicas o sus tradiciones. Estas dos leyes son parte de su cultura y de sus tradiciones y están íntimamente unidas, por lo cual es lógico que se mencione siempre en sus escritos, como es el caso del apóstol Pablo. Vemos acá que los traductores se limitaron a escribir ambas leyes simplemente como ley. Por esa razón no podemos asumir que cuando se lee el Nuevo Testamento y se consigue con la palabra ley, está hablando de la ley divina del Eterno. Porque en varias ocasiones se menciona la palabra ley y no está hablando de la ley divina del Eterno, sino que está hablando de la ley oral, de las tradiciones o el Talmud de los judíos. Veamos un ejemplo claro del mismo. Vuestras mujeres callen en la congregación porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 34. Y en relación a ello, entendemos que todo estudioso de la Torá tiene bien claro que en ninguna parte dice que la mujer calle en la congregación, que no tiene parte en cuanto a estos asuntos, lo cual significa que este no es un mandamiento directo de la Torá escrita, es decir, la Torá, la ley divina del Eterno. Así que este texto está hablando de la ley oral o del Talmud y estoy seguro que allí sí lo va a encontrar. Recordemos que el que está escribiendo la carta a la provincia de Galacia es un experto tanto en la ley escrita como la ley oral y debió haber tenido una extensa razón para escribir este mandamiento a las mujeres ubicadas en Corintios. Y como ignorancia a este lado del mundo, aplicamos esa ley de la tradición judía a nuestras congregaciones. Y volviendo al caso, entendemos que los judíos conocen muy bien cuando se trata del Talmud o cuando se trata de la Torá, de la ley divina del Eterno, pero nosotros no. Y esa es la razón por la que tenemos que entender estos principios ya antes mencionados para poder interpretar correctamente estos escritos del apóstol Pablo a la provincia de Galacia o a los Gálatas. Así que creo que es tiempo de enmendar este error, porque casi siempre que leemos en el Nuevo Testamento y leemos la palabra ley, creemos que está hablando de la ley divina del Eterno, y no es así. Así que si deseas conocer un poco más acerca de este asunto que el apóstol Pablo está tratando en la carta a los Gálatas, claro, en lo poco que el Padre Eterno nos ha permitido entender por su Santo Espíritu. Así que nada, chao, shalom es paz. Nos vemos en la próxima entrega.